Bueno, mi nombre es Martín Rosso, soy el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y tengo el honor de presentar una defensa de tesis de la Maestría en Arte y Sociedad Latinoamericana. La tesista es Ayelén Mara Taverio. La tesis titulada Las pintoras argentinas decimonónicas y su rol en la conformación de una iconografía visual nacional. Argentina, 1880-1910. El director de la tesis es el doctor Luciano Barandarian y el comité evaluador es la doctora Laura Rosa, el doctor Emanuel Díaz Ruiz y el doctor Juan Manuel Padrón. Bueno, los dejo con ellos y espero que a la tesista le vaya muy bien. Gracias. Bien. Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar por compartirles la presentación, así pueden verla. Bien. Bueno, mi nombre es Ayelén Berio y hoy voy a realizar la defensa de tesis correspondiente a la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, la cual se titula Las pintoras argentinas decimonónicas y su rol en la conformación de una iconografía visual nacional, Argentina 1880-1910. Voy a comenzar por compartirles lo que sería la introducción al trabajo, que sería una presentación de lo que fue el trabajo de investigación y con respecto al objeto de estudio, comenzando desde un abordaje macro hacia mí, hacia lo micro, y comencé justamente por lo que es el Estado Nacional, su conformación, su consolidación hacia fines del siglo XIX en Argentina, haciendo especial hincapié en lo que era el campo educativo y el campo cultural. ¿Sí? Ambos campos van a estar vinculados con lo que es justamente los roles femeninos de la mujer, es decir, la estigmatización que había respecto a estos roles y que las mujeres debían acatar y que al mismo tiempo les implicaba ciertas limitaciones, obstáculos, mandatos que debían cumplir, que debían acatar tanto en lo social como en lo cultural. Y a partir de acá nos adentramos en lo que es el relato historiográfico del arte, es decir, a lo largo del tiempo, y cómo de alguna manera la mujer también estuvo limitada, encasillada a cumplir ciertos roles dentro del arte, de la cultura, y que al mismo tiempo la desacreditaban de esa posibilidad de poder ser una creadora, una productora artística activa. Y a partir de ahí nos adentramos más en lo que es el objeto de estudio, que serían las obras pictóricas que hemos abordado en el trabajo de investigación, que estaban como en cierta disruptiva entre ser obras pictóricas aclamadas, reconocidas públicamente y al mismo tiempo resultaban transgresoras, ¿sí? Es decir, que eran disruptivas frente a ciertos esquemas de representación validados en la obra de una mujer. Y por último, y en conexión con estas obras pictóricas femeninas, abordamos lo que es el concepto de arte nacional, cómo se piensa un arte en Argentina en el periodo finisecular y cómo este arte estaba entre ser reconocido como un arte auténtico, genuino, y al mismo tiempo como un arte híbrido, mimético. Pasando a lo que serían los objetivos del trabajo, por una parte tuvimos un objetivo general y de este se desprenden, digamos, objetivos más específicos. El objetivo general fue poder establecer los roles de las pintoras argentinas en la construcción de una narrativa artística nacional, y luego los objetivos más específicos, puntuales, han sido poder contextualizar el periodo bajo estudio, Argentina 1880-1910, ¿sí? Poder conocer qué políticas, qué medidas se han tomado, sobre todo desde el campo educativo y cultural, y en torno a lo que es el proceso de asimilación y homogeneización, un proceso que un poco se plantea, digamos, como una vía soluble frente al proceso migratorio, la aluvión que se estaba dando hacia fines del siglo XIX en Argentina. Otro de los objetivos es poder visibilizar los roles de la mujer en el contexto sociocultural argentino, finisecular,
poder reconstruir, poder recuperar, ¿sí?, la historia, la vida, la trayectoria de las pintoras argentinas en el periodo bajo estudio, y por último poder identificar, poder reconocer obras de autoría femenina, que el contenido nos permita entender, comprender una noción de identidad y de memoria nacional. Pasando a lo que serían, digamos, los interrogantes de la investigación, perdón, es decir, qué preguntas nos fueron surgiendo, básicamente una de ellas fue que, contemplando, ¿sí?, las trayectorias, las vicisitudes que las mujeres debieron atravesar, si pudieron ser reconocidas, ¿sí?, como productoras artísticas activas. Y a partir de este interrogante, otro que surge es: ¿qué incidencias, sí, tuvieron las pintoras en la conformación de un relato artístico nacional? ¿Sí? Y si las obras que realizaron estas pintoras, estas artistas, de alguna manera transmitían un mensaje, ¿sí?, en su lenguaje visual, estético, que pudieran marcarse en los lineamientos de lo que era una iconografía visual nacional, ¿sí? Digamos, pensada a partir de ciertos esquemas de representación alineados con esta iconografía y con lo que se pensaba como un arte argentino. Y por último, ¿sí?, ¿qué elementos, digamos, podemos distinguir, podemos identificar como una dialéctica entre lo universal, ¿sí?, y lo local? Y si al mismo tiempo estos elementos estéticos, estilísticos, conceptuales, nos permiten considerarlo, ¿sí?, como una síntesis de la identidad y de la memoria argentina. Luego, pasando a lo que sería la hipótesis, que son, digamos, las posibles respuestas que planteamos ante estos interrogantes en la investigación, la principal hipótesis que hemos barajado es que las pintoras oscilaron entre un reconocimiento como artistas profesionales por su labor y al mismo tiempo como simples aficionadas, ¿sí?, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Y luego, a partir de esta hipótesis, las hipótesis secundarias que se desprenden son que las pinturas ejecutadas, realizadas por mujeres artistas, por una parte fueron catalogadas de gran asunto nacional, ¿sí?, lo cual vamos a ver más adelante con los esquemas de representación, pero al mismo tiempo fueron descalificadas como un arte femenino, porque justamente eran una disrupción ante lo que estaba validado, ante lo que estaba aceptado en la obra de una mujer, y que eran los géneros pictóricos menores. Otra de las hipótesis es que hay elementos conceptuales, estéticos, como decíamos antes, en las obras, ¿sí?, de estas artistas, que son indicadores de una alineación con la conformación de una iconografía visual argentina. Y por último, ¿sí?, que la visualidad que puede, digamos, distinguirse, que puede verse de un arte genuino, ¿sí?, en estas obras pictóricas, porque justamente hay caracteres estilísticos, estéticos, temáticos, que pueden verse insertos en lo local. Pasando a lo que sería el estado de la cuestión, justamente acá fue, digamos, nuestro punto de partida con respecto al objeto de estudio, ¿sí?, de dónde, digamos, comenzar para poder continuar. Hemos abordado distintos autores y distintas autoras, pero hemos recuperado en la presentación las autoras que han sido como más relevantes para la investigación, que han sido Laura Malosetti Costa, quien de alguna manera nos permitió entender cómo se piensa en este Estado Nacional argentino, cómo llega a su consolidación, sustentándose en tres conceptos principalmente que van a ser como sus pilares: el de civilización, progreso e identidad. Y a partir de aquí, también otra de las autoras importantes ha sido Lilia Bertoni, quien nos permitió comprender esta disrupción, nuestra contrapostura, mejor dicho, entre nacionalismo, en tanto una homogeneidad cultural, y cosmopolitismo, en tanto una heterogeneidad social, ¿sí? Y cómo esta contrapostura surge un poco en base al aluvión migratorio que se estaba dando hacia fines del siglo XIX y que empezó a generar ciertos malestares en los distintos sectores de la sociedad.
llevando justamente a quienes eran partidarios de un nacionalismo en tanto identidad y quienes eran partidarios del cosmopolitismo en tanto una confluencia de costumbres, lenguas, usos y culturas. Y por último, y considerando una de las más relevantes para la investigación, es Georgina Glusman, quien nos permitió con sus trabajos de investigación tener una aproximación, un primer acercamiento a lo que fue la vida, la formación y la trayectoria artística de las mujeres a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Pasando a lo que sería el marco teórico, digamos, de la investigación, básicamente acá por una parte nos permitió entender a la mujer, ¿sí?, y los roles que debía acatar, que debía cumplir tanto en lo social, pero sobre todo lo cultural, y cómo estos roles venían ya desde tiempos de la antigüedad dándose de alguna manera. El rol activo del hombre en tanto genio, en tanto maestro, en tanto creador, y el rol pasivo de la mujer en tanto musa inspiradora, en tanto alumna. Y cómo en estos roles entraba de alguna manera en juego y tenía gran influencia este concepto de dote de genio, ¿no? Como una dote que le venía dada al hombre por naturaleza, por cuestiones divinas, y que solo estaba presente en él. Es decir, la mujer no tenía esa dote de genio, esa dote de creatividad que le permitiría crear obras grandilocuentes como el hombre. Conceptos que en cierta forma van a cuestionar distintos autores, pero principalmente una de las que más lo ha como cuestionado y que ha sido incluso bastante reconocido su artículo es Linda Nochlin, que en su artículo ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? En 1971, justamente plantea que es un concepto completamente erróneo, este concepto de dote de genio solo otorgado al hombre, ¿no? Y que al mismo tiempo a la mujer, en su trayectoria, en su formación y en su labor, le implicaba limitaciones dentro del ámbito artístico. El poder acceder a una academia, el poder acceder a determinadas clases, entre estas la del modelo vivo desnudo, el poder ser partícipe de certámenes oficiales, concursos, becas de estudio, exposiciones, participación en museos u otras instituciones. Y por otra parte, dentro del marco teórico, también lo que abordamos es este concepto de arte argentino, cómo empieza a madurarse, cómo se lo piensa y a partir de qué determinado, digamos, relato y lineamiento conceptual se lo construye. Este arte de alguna manera entendimos que estaba delimitado por una perspectiva contextualista, ¿sí? Concepto que plantea José León Pagano y que incluso luego recuperan Ibarlujía y Singoni en su texto del 2008, y que plantea esta idea de la cosmovisión de un pueblo, que si uno lo transpone justamente al periodo bajo estudio, tiene que ver con esta búsqueda de una comunidad identitaria argentina, ¿sí?, en el que todos compartamos un mismo sentir identitario. ¿Y cómo se lo piensa, digamos? ¿Cómo se lo transpone al arte? Justamente a partir de un relato pensado desde un orden compositivo y desde un orden estilístico, siguiendo ciertos temas, escenas costumbristas, escenas históricas, animales representativos, figuras políticas y heroicas, que tuvieron un gran accionar en lo que fueron las bases fundantes y la consolidación de la nación argentina. Y por último, con respecto a este, digamos, conjunto de esquemas de representación, recuperamos un concepto que plantea Cagiano en su texto del año 2012, que es repertorios hegemónicos, que tiene que ver justamente con esta selección de determinados componentes compositivos y temáticos, como mencionamos antes, pero que no eran elegidos por los mismos artistas y las mismas artistas, sino que había como un interés político y cultural que lo atravesaba, ¿sí? Y de alguna manera estos artistas y las artistas no tenían un goce pleno de sus obras. Pasando al marco metodológico, que sería el cómo de la investigación, por una parte, lo que hicimos fue armar un listado de instituciones museísticas como para poder corroborar qué obras tenían de mujeres y si estaban enmarcadas dentro del periodo que estudiamos. Y a partir de ahí se conformó y se analizó un corpus de obras, entendiendo que estas obras nos permitían decodificar una noción de identidad y de memoria argentina, y que al mismo tiempo
significaban una expresión genuina, única de un arte nacional. ¿Cómo lo abordamos? Acá hicimos, digamos, una serie como de actividades o de tareas que comienza con un análisis de documentos, fuentes de la época para entender las bases del Estado. Luego seguimos con el estudio de políticas y medidas vinculadas al proceso propiamente de asimilación y de homogeneización nacional. Posteriormente hicimos todo un análisis y lectura de artículos, testimonios e investigaciones atravesados desde una mirada, desde una teoría feminista del arte, con respecto al porvenir de la mujer en el contexto sociocultural y las vicisitudes que debieron atravesar. Luego también visitamos museos, dialogamos con trabajadores del lugar, como para poder establecer un criterio de selección de las obras que analizamos. Y por último, hicimos justamente un análisis y una identificación del contenido que era legible, visible e intrínseco en estas obras que las permiten validar como imágenes referenciales de una narrativa visual argentina. Pasando a lo que serían el organigrama de los capítulos, en un primer capítulo justamente abordamos el Estado Nacional Argentino a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Comienza en 1880 el recorte espacio-temporal con la asunción al gobierno de Julio Argentino Roca, lo que viene, digamos, a significar como una síntesis de todo un proceso político que se venía dando de índole liberal y conservadora, y en base a esas bases que se funda el Estado, planteamos esta contrapostura con un abordaje más profundo de lo que es nacionalismo y cosmopolitismo, y cómo se empieza a pensar justamente como una vía soluble, como una alternativa frente a esta discrepancia y de los malestares que había en el proceso de asimilación y homogeneización, planteando distintas políticas desde los distintos sectores, pero haciendo especial énfasis justamente en el área educativa y cultural, pensando en el desarrollo de determinados dispositivos socioculturales que permitieran transmitir el mensaje de lo que quería decir el Estado, ¿sí? Estos dispositivos eran la creación de instituciones educativas y de museos, el emplazamiento en determinados espacios públicos de esculturas, el desarrollo de pinturas, ¿sí? El desarrollo de textos escolares que tuvieran, digamos, una difusión masiva, entre otros. Pasando al capítulo 2, en este capítulo ya nos adentramos en lo que son las mujeres en el contexto sociocultural argentino, los roles que debía cumplir la mujer en un mundo prácticamente masculinizado, androcéntrico, donde estaba vedada prácticamente de todo derecho, ¿sí? Tanto civil como jurídico, donde la mujer no podía tener una participación pública, ejercer la oratoria, dar discursos públicos, ¿sí? Y estar presente en determinados espacios. Por eso justamente también tratamos esto del umbral entre lo público y lo privado, ¿sí? ¿Qué espacios podía estar y qué espacios no la mujer? Y justamente acá tratamos lo que son las sociedades de beneficencia y de caridad, ¿sí? Como un espacio que surge, que emerge como una vía de visibilidad para la mujer a nivel público, ¿sí? La primera sociedad se funda en 1823, y justamente la mujer podía estar presente, pero de alguna manera como ejerciendo un rol de apoyo, ¿no? De ayuda, de servicio a la nación, a la patria, ¿sí? De alguna manera no dejaba de estar como desde un lugar complementario, de colaboración. Y por último tratamos lo que es la segmentación laboral, también un sector bastante complejo en el cual la mujer era muy difícil que pudiera insertarse porque se la veía como una amenaza para el hombre, y de alguna manera si podía estar era de acuerdo a las cualidades que tenía la mujer. Si tenía determinadas cualidades podía quizás estar en la industria del alimento y de lo que era la indumentaria, y si no tenía cualidades, digamos, competentes, era destinada a lo que eran los servicios domésticos. Pero pese a esto, es interesante recuperar en este punto un informe que lo trato, digamos, en el trabajo de investigación, y que es el informe de Vialet Macé, que lo publica en 1904 y que justamente saca a la luz las desigualdades que se vivían en el sector laboral de la mujer con respecto al hombre, cómo la mujer estaba en desventaja respecto a los derechos laborales,
las jornadas que debía hacer, los pagos que recibía, digamos, los salarios que recibía en comparación al hombre y la violencia que se ejercía sobre ella, tanto física como psicológica. Pasando al capítulo 3, ya ahí propiamente abordamos lo que es la mujer en la historia del arte a lo largo del tiempo y cómo aparece, ¿sí?, invisibilizada, pero al mismo tiempo encasillada a determinados roles, a determinadas funciones en los relatos hegemónicos de la historia del arte, en los relatos oficiales, ¿sí? Y cómo en esto tiene cierta, digamos, inferencia las bases filosóficas y las bases artísticas de los conceptos de genio artista y de musa inspiradora, ¿sí? Conceptos que van a tener cierto fundamento en la corriente romántica y de gran divulgación entre el siglo XVIII y siglo XX, y que justamente uno de sus referentes, George Hamann, plantea que el arte era un acto violento, y que justamente en lo más profundo del ser humano, del hombre, estaba esa dote de genio, esa genialidad que para el hombre poder despertarla, ¿sí?, poder sacarla hacia afuera, justamente tenía que correrse de alguna manera de lo terrenal y alcanzar un estadio sublime, un estadio como de locura plena que le permitiera crear obras magníficas, cuestión que en la mujer era algo completamente desconsiderado. El considerar esta idea de la mujer con esta dote de genio en un estadio de locura plena era algo totalmente difícil de, digamos, de contemplar, porque incluso hasta se la podría considerar una persona loca y que terminara en un psiquiátrico en comparación al hombre, ¿no? Y también otra de las cuestiones que abordamos es esto del parentesco, ¿no? Cómo también esto infería en las posibilidades y en las trayectorias de las mujeres y cómo las limitaba al mismo tiempo esto de tener que cumplir la función de alumna, de estar en un lugar pasivo, ¿sí? Y de no poder traspasar, no poder superar al maestro artista, sino acotarse a copiar y a imitar lo que él le decía. Y tenemos casos, si bien no encontramos casos en Argentina y en el periodo bajo estudio, eso no quita que no los pueda haber, sí encontramos casos a nivel, digamos, mundial de mujeres que se vincularon, digamos, desde una relación amorosa con sus maestros y mujeres que estaban vinculadas desde un vínculo familiar. Otra de las cuestiones que también tratamos en este capítulo es el tema de la formación, ¿sí? Cómo la mujer también tenía limitaciones, ciertas vicisitudes que atravesar para poder acceder a una academia, para poder formarse como artista, y que si lo hacía era justamente acatando ciertas normas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Argentina, podemos recuperar lo que era la escuela, que formaba parte de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y que hacia principios del siglo XX pasa a ser la Academia Nacional de Bellas Artes, que justamente cuando tiene sus inicios, la mujer podía llegar a ingresar, pero siguiendo el proyecto como institucional de lo que fue luego la academia y que le limitaba a ciertas clases de poder acceder. Y por último, abordamos esta cuestión de la afición y el profesionalismo, ¿no? Esta discrepancia entre que la mujer podía ser profesional, ¿sí?, y al mismo tiempo aficionada, y cómo en esto, en cierta forma, incidía, en el caso de las pintoras que nosotros abordamos, lo que era el estatus socioeconómico y la distinción social que ellas debían sostener, ¿sí?, la imagen que debían mantener frente a la sociedad. Y el hecho de verlas trabajando, teniendo una labor artística, que su obra circulara, que su obra pudiera venderse, que ellas recibieran un pago por su trabajo, era algo considerado completamente inmoral, era algo que no era bien visto en una mujer de un estatus socioeconómico alto, en este caso. También va a haber otros factores que incidan en esto de la profesión y de la afición. Luego, pasando a lo que sería el capítulo 4, ya acá propiamente nos adentramos en el corpus de obras pictóricas que hemos seleccionado y en sus autoras. En el margen
superior hacia la izquierda tenemos la obra Toros o Toritos de Julia Wernick. Luego al lado tenemos la obra de María Obligado, ¿sí? Que es La guerra o la yerra. Debajo de la obra de Julia tenemos la obra Carpa de la Merced, ¿sí? De Daría Echagüe, de Santibáñez. Luego tenemos la obra Sarmiento de Eugenia Belín Sarmiento. Y por último, debajo de Daría tenemos la obra de Sofía Posadas, El sueño del general San Martín. Y por último, la obra Segundino Navarro de Procesa Sarmiento. En el caso de la obra de Julia y de María, ambas recuperan la figura de un animal emblemático para lo que fue un proceso económico en auge y de gran crecimiento para Argentina hacia fines del siglo XIX y principios del siguiente, que fue el modelo agroexportador. La figura que representa Julia, que son dos ejemplares vacunos, viene a ser como una síntesis justamente de este modelo y de lo que era la producción ganadera, ¿sí? De gran relevancia justamente para la apertura no solo en el mercado interno, sino en el mercado mundial. Y en el caso de María Obligado, recupera una escena costumbrista del cotidiano en la vida del campo, un actor de gran importancia, para lo que era también el modelo agroexportador, ¿no? Y la producción tanto ganadera como la producción agrícola. Luego tenemos la obra de Daría, ¿sí? Carpa de la Merced, que justamente viene a significar la obra de Daría un testimonio memorial de un hecho bastante catastrófico, que fue el terremoto en San Juan en 1894, y que justamente viene a ser una síntesis del después de lo que pasó. Daría toma esta escena del natural, ¿sí? Y justamente un poco viene a reflejar esa idea de lo que se estaba buscando, esto de crear una comunidad identitaria argentina, ¿no es cierto? Que todos compartiéramos un mismo sentir identitario, más allá de que no estuviéramos en el suelo sanjuanino, que todos los compatriotas que habitamos suelo argentino, al ver esta imagen nos pudiéramos sentir interpelados, identificados y compartir el mismo sentir que compartían los sanjuaninos y las sanjuaninas en aquel momento. Luego tenemos la obra de Eugenia, la obra de Sofía y la obra de Procesa, que viene a conformar un corpus de figuras heroicas, políticas y militares. En el caso de Eugenia representa a su abuelo, Sarmiento, quien tuvo una gran actuación no solo en lo político sino también en lo educativo. Fue quien de alguna manera promovió, junto con Juana Manso, lo que fue la primera ley nacional de educación en Argentina, una ley que garantizaba una educación laica, gratuita, gradual, y que trataba un tema bastante tabú, por así decirlo, hasta el momento, que era la igualdad de género en la educación. Luego tenemos la obra de Sofía, ¿sí? Que representa al general San Martín, ¿sí? Figura militar relevante para lo que fue la liberación de Argentina, Chile y Perú, con el cruce de la cordillera de los Andes, y quien crea lo que hoy conocemos como el Regimiento de Granaderos a Caballo. Sofía lo representa en un estadio como avanzado de edad, ¿sí? Y de alguna manera como rememorando las batallas que libró en vida. Y por último tenemos la obra de Procesa, quizás no tan reconocido como Sarmiento y San Martín, que es Segundino Navarro, era el yerno de Procesa, y Segundino no solo fue juez tanto en Buenos Aires como en San Juan, sino que fue quien escribió el primer compendio de historia argentina junto a su esposa, Victorina Lenoir, hija de Procesa, y que era el primer texto sobre la historia argentina de divulgación de conocimiento e incluso de consulta para quienes se formaban en la historia argentina. Y también fue quien dirigió lo que era la comisión procentenario del natalicio de Sarmiento, que se llevó, digamos, a cabo en el marco de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Todas estas figuras, todos estos esquemas de representación claramente están insertos dentro de los lineamientos pensados para el relato artístico nacional y para lo que era un arte argentino.
pero al mismo tiempo eran una disrupción, claramente también, con lo que se aceptaba en la obra de una mujer. ¿Sí? Los géneros pictóricos menores, como hice mención antes, y que tenían que ver con géneros como los floreros, los jarrones, las naturalezas muertas, escenas de la intimidad del hogar. Pero bueno, por este motivo justamente estas obras van a ser aclamadas, pero al mismo tiempo van a ser rechazadas, por esto que comentaba. Y por último, pasando al capítulo 5, ya acá nos adentramos propiamente en lo que es la construcción, ¿sí? Esta idea de un arte argentino semisecular y que va a tener sus bases principalmente en tres corrientes: realismo, naturalismo y romanticismo, ¿sí? Y cómo esto lo transponen, ¿sí? Justamente generando esta dialéctrica entre lo universal y lo local a la pintura y a la literatura, ¿sí? Pero en un principio pensando en reeducar al pueblo, a la sociedad, ¿sí? Justamente para que tenga un ojo más crítico, que pueda apreciar este arte que se está, digamos, construyendo, que está floreciendo, y al mismo tiempo que haya un determinado gusto artístico por un determinado arte. A partir de acá, y puntualmente en lo que es la pintura, sí se piensa justamente en el desarrollo y la conformación de una iconografía, sí, siguiendo determinados contenidos conceptuales, icónicos y temáticos, sí. Y cuando hablamos de iconografía, hablamos de un conjunto de iconos donde justamente se da la relación entre dos de los polos que integran este conjunto iconográfico, que vendrían a ser el referente y el significante, ¿sí? El significante como aquello que uno ve, que uno observa, la obra, y el referente como aquello que se está representando en la obra. Y a partir de acá, de este conjunto que se piensa, que se está desarrollando, planteamos el corpus de obras de las pinturas femeninas y esto que decíamos antes, ¿no? El rechazo entre justamente, por un lado, no cumplir con determinados lineamientos o con los esquemas de representación que las mujeres podían pintar en sus obras, pero por otro, el mérito por justamente encontrarse insertas dentro de esta narrativa visual que se pensaba para transmitir y para divulgar esta idea de un arte argentino. Y en esto también un poco va a tener incidencia, esto del mérito y del rechazo, las instituciones y los espacios legitimadores del arte, ¿sí? Justamente eran los que brindaban apoyo, ¿sí? Acompañamiento, formación a los y las artistas y también los modos de circulación de estas obras, ¿sí? Tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Ateneo de Buenos Aires, entre otros espacios e instituciones. Y por último, como cierre de este capítulo, tratamos lo que es la Exposición Internacional de Arte del Centenario, una exposición que es la primera, digamos, oficial y de artes visuales en Argentina y contando con el aval del gobierno nacional y que viene a ser como una síntesis de lo que Argentina estaba buscando convertirse, ¿no? O llegar a ser y que de alguna manera querían mostrarlo hacia afuera, hacia las naciones externas, sobre todo hacia Europa, que era como su nación a la cual aspiraba a ser, ¿no? Como la imagen de lo que podía llegar a ser Argentina, un país culto, civilizado, moderno, progresista. Sin embargo, esta exposición tuvo sus discrepancias, tuvo sus críticas, sobre todo por el espacio, el lugar que se le dio a los artistas nacionales y a las artistas, sobre todo con respecto a los artistas internacionales que quizás contaban con más espacio para poder exponer su obra, ¿sí? Y ni que hablar del poco, digamos, limitado o casi nulo acceso que tenían las mujeres a poder ser partícipes de esta exposición, ¿sí? Que básicamente tenía dos objetivos. Por un lado, enaltecer, ¿sí? De alguna manera lo que era la mirada estética del pueblo y que todos y todas pudieran tener acceso a esta exposición en el marco de los festejos del Centenario de Mayo, y que por otro lado también permitiera como alcanzar ese estadio de un arte superior en Argentina. Hasta acá llegarían lo que son los capítulos del trabajo y pasando a lo que serían las conclusiones del trabajo,
hemos llegado a varias conclusiones. La primera es que hubo una búsqueda de un arte genuino, de un arte diferido, con una estética visual situada en lo que era la memoria y este sentir identitario argentino, esta comunidad identitaria, pero que al mismo tiempo presentaba estas dificultades para poder entender lo auténtico y lo genuino en este arte argentino. ¿Y por qué? Porque justamente todo arte, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del arte, para alcanzar cierto reconocimiento, cierta individualidad como unidad artística, debe transitar un camino de construcción, de conocimiento y de apropiación. Y eso le permite, sí, justamente apropiar de otras corrientes, de otras escuelas, aquello que considere relevante y de alguna manera deglutirlo con lo propio, ¿no? Para crear un arte propio local, en este caso el arte argentino. Otra de las conclusiones a las que llegamos es esta condescendencia y esta relación directa, en cierto modo, entre los roles socioculturales de la mujer, con esta inviabilidad de poder ser una productora artística activa, ¿sí? Una artista profesional, y cómo en esto había una tendencia que tenía gran influencia a cosificar la figura de la mujer, ¿no? A relegarla a un segundo plano, a un segundo lugar, en tanto madre, en tanto educadora, cuidadora, procreadora, musa inspiradora, alumna, hija, ¿sí? Que me fascinan. Cada pintora así de las que hemos abordado en este trabajo supo desde la excepcionalidad, con determinación y creo también con cierta convicción, desarrollar un arte, una obra inserta en esta narrativa visual argentina en el marco de un arte nacional, con una temática sí calificada de gran asunto nacional, pero que justamente también generaba esta tensión genérica, digamos, en cuanto a los contenidos que estaban aceptados, validados en la obra femenina. Y como cierre les quería compartir esta frase de Mariquita Sánchez de Thompson que dice: quiero escribir la historia de las mujeres de mi país, ellas son gente. Y justamente recuperando los rostros de cada una de estas pintoras, de Eugenia, de Procesa, de Julia, de María, de Daría y de Sofía, porque ellas fueron artistas de una narrativa, de un arte argentino, pese a los obstáculos, pese al rechazo que han tenido y cómo han quedado invisibilizadas en la historia. Muchas gracias y espero que haya sido amena la presentación. Bueno, Ayelen, felicitaciones por la exposición. Me ha tocado cerca parte de tu proceso, digamos, de trabajo de investigación, trabajo de campo, y para nosotros ha sido muy gratificante. El desarrollo ha sido bastante correcto, por ahí uno pretende más cuestiones un poco más exhaustivas en algunos puntos, pero por supuesto que son tiempos que uno tiene que reducir para este tipo de exposiciones. Sí, por ahí mencionarte dos pequeños consejos o por ahí dos situaciones que me gustaría que los tengas en cuenta. Una en la parte de los objetivos, cuando vos haces el planteo de los objetivos, pones, digamos, un término que por ahí suele ser muy pretencioso para quienes trabajamos en la investigación e historia del arte, que es reconstruir, ¿no? Uno por lo general da aportes para la reconstrucción porque nunca termina siendo un discurso del todo cerrado, sobre todo porque siempre siguen apareciendo materiales que de hecho ahora te voy a compartir algo que ha parecido muy importante en San Juan, que es una nueva escuela para formación de mujeres que no la tenemos registrada, que fue del siglo XIX, de la Escuela Prieto. Así que también ahí tenés otra punta para generar otro proyecto de investigación y irte nuevamente para San Juan. Por ahí, el desarrollo de la ponencia, vos pusiste algo como de dificultades para comprender la autenticidad. Eso, bueno, por ahí me quedó un poquito como para seguirlo desglosando. Sí, por ejemplo, nosotros desde lo que tiene que ver con el trabajo de mujeres en San Juan, que para nosotros ha sido muy importante,
porque se crea la primera escuela de formación para mujeres en el año 1836. Sí en los trabajos de investigación, sí de alguna manera estamos buscando la identidad y la autonomía estética en ellas. Lo mencionaste con Daría, con Carpa de la Merced, por ejemplo, porque ahí sí hay una identidad, lo que tiene que ver con identidad nacional, lo que tiene que ver con búsquedas muy puntuales, de entender incluso el desapegarse del género retrato para entender el género paisaje, y un paisaje de ruido, ¿no? O sea, cómo también esto es importante para ellas. Y en el caso de Procesa, no Eugenia, pero sí Procesa, fueron bastante transgresoras también en su figura disruptiva, ¿no? Con sus formaciones con los franceses en Chile, pero sobre todo también por la innovación en técnicas como los herbarios y demás, que anteceden a cualquier vanguardia del siglo XX a nivel europeo. Así que bueno, felicitaciones. Esto simplemente como acotaciones que me parecían que son bárbaras, pero que van agarradas de todo esto, que yo sé que las tenés en el texto escrito, pero que las quería sumar también acá con el juego. Felicitaciones. Gracias. ¿Querés que siga, María Laura? ¿O... ¿Sí? Bueno, nada, en principio, felicitarte a Yelén. Te conozco creo que desde el primer seminario que cursaste, con lo cual la verdad que me parece súper interesante el trabajo que hiciste, el recorrido que subiste a la maestría. Bueno, así que en principio eso. Mi formación es de historiador, pero no soy un especialista en historia, ni historia del arte, y particularmente de historia de las mujeres. Sí tengo muchas lecturas que tienen que ver con información con el periodo histórico que vos analizás, y en términos, y la cuestión metodológica, digamos, soy docente también de esta área, y en ese sentido me parece que la tesis es una tesis que tiene una precisión teórico-metodológica, una claridad expositiva, una fortaleza heurística que es de destacar, ¿sí? Me parece que en ese sentido cumple con todos los requisitos que tiene una tesis de posgrado, particularmente una tesis de maestría. A mí me pareció sumamente interesante todo el apartado que tiene que ver con la utilización de ciertos autores, de ciertas referencias teórico-metodológicas para abordar la temática. Me parece que quizás en la tesis está poco desarrollado eso, por ahí es interesante que aparezca, ¿no? Pero está poco desarrollado en los primeros capítulos, pero es sumamente interesante en lo que es el desarrollo de la tesis, ¿sí? Particularmente. Entonces, rescato eso. Me parece que el juego que vos ponés, el juego que haces entre el contexto histórico que desarrollás especialmente en los primeros capítulos, ¿sí? Y lo que empezás a indagar a partir del capítulo 3, que ya es el rol de las mujeres en esa sociedad, está muy bien presentado. Creo que ahí está la influencia de tu director, que tiene una formación particular en el área, en el periodo que vos estás avanzando, ¿sí? Particularmente. Yo creo que hay algo en la tesis que siempre está como en tensión y que me parece que tiene que ver con tus intereses originales, que es esta cuestión de el estudio de las condiciones de las mujeres en el pasaje del siglo XIX al siglo XX y esta realidad en el campo artístico, ¿sí? Porque en realidad ahí, como vos lo presentás, está como muy claro que es un universo de estas mujeres artistas, pintoras, muy particular de ese universo mayor de las mujeres en el pasaje del siglo XIX al XX. Y me parece que en ese sentido esa tensión está como siempre muy presente, porque me parece que en el fondo tu interés es indagar sobre, bueno, el lugar de las mujeres en esa sociedad, y te metes con un universo que es muy pequeño, pero que de alguna forma te permite dar cuenta de ese lugar que empiezan a ocupar y de cuáles son las tensiones y las limitaciones que tienen estas mujeres y cómo muchas veces la resuelven positivamente, ¿sí? En términos de encontrar un espacio en una sociedad y en un ámbito, el ámbito de la cultura, el ámbito del arte, el ámbito de la educación, que
está colocando siempre muchas barreras para acceder. Me parece que el último capítulo en ese sentido es sumamente interesante, ¿sí? Porque lo que hace es recuperar, a partir de la puesta en común de esas historias particulares que vos abordás en el capítulo 4, bueno, frente a eso que uno podría decir es, bueno, estas mujeres tenían toda la capacidad para avanzar, es, bueno, frente a eso, cómo la realidad les impone barreras y cómo muchas veces esas barreras son resueltas desde lugares muy, muy pequeños. A mí me llamó mucho la atención el ejemplo que vos ponés de esta pintura que retrata a su cuñado, si no me equivoco, y cómo lo retrata, sí, cómo lo retrata tomando en cuenta o definiendo su obra a partir de las limitaciones que le expresan los críticos, es decir, realizaba muy mal para estos críticos, era muy discutible, ¿no? Realizaba o abordaba muy mal las imágenes de las manos y las piernas de los personajes y ella decide encontrar estrategias estéticas para poner eso en un segundo plano. Entonces, me parece que en términos generales la tesis logra resolver eso que a mí me generaba como más interés al comenzar a leer la tesis, que es, bueno, cómo poner en juego el rol de las mujeres en términos de sociedad y cómo analizar eso desde este subgrupo tan pequeño de mujeres que efectivamente ocupaban un lugar en la sociedad que no era un lugar del común, ¿sí? Ocupaban un lugar, si se quiere, relevante, ¿sí? En términos de que pertenecían a un sector social y no era el de las mujeres de los sectores más bajos, o los sectores bajos del mismo. Así que me parece que en esos términos la tesis, para mí, cumple perfectamente con lo que se requiere para la tesis y es, en ese sentido, creo, tesis que da cuenta perfectamente de los objetivos, las hipótesis que se plantea y cómo los resuelve, ¿sí? Las preguntas que podría hacerte, y dado el tiempo, son preguntas que seguramente tienen que ver más con lo que yo querría que la tesis dijera sobre algunas cuestiones que lo que efectivamente la tesis tiene que decir. Y lo que la tesis tiene que decir, creo que está muy bien resuelto. Entonces, no te quiero meter en un brete en este sentido y nada, en principio te felicito por el trabajo que hiciste. Muchas gracias, Juan Manuel. Disculpame, María Laura, antes que hables un poquito. Ayelén, ¿podrías silenciar el micrófono? Porque por ahí se escucha el eco tuyo, cuando de última... ahí está, porque se escuchaba un pequeño eco. Disculpame, María Laura, te dejo la palabra. Sí. Bueno, yo quiero felicitarla a Ayelén porque la verdad que está muy bien su trabajo de investigación. Me da mucha alegría encontrar trabajos de este tipo fuera de, digamos, de la capital, de Buenos Aires, etcétera. Me parece que eso es súper importante y muy necesario que empiecen a aparecer investigaciones desde otras universidades nacionales, con lo cual lo celebro y además te impulso a seguir un doctorado en relación con temáticas de este tipo o con preguntas que por ahí quedaron sin cerrar de la misma tesis o puntas que pueden ir saliendo de esta misma tesis de maestría. En relación con el trabajo, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy investigadora de estas temáticas. Recuerdo que cuando empecé en 2002 a querer trabajar en estos temas, en la UBA no había quien me dirigiera, por eso tuve que hacer la tesis de doctorado afuera. Y me da mucha alegría que hoy te puedan dirigir dos varones, cosa que no es común hasta el día de la fecha. En mis seminarios de doctorado no tengo figuras masculinas, lo cual sería muy importante y necesario, porque también dan clases y es importante que las clases se den cuenta de estas investigaciones y de estas inclusiones que transitando la segunda década del siglo XXI, muchas aulas no las tienen, ¿no?
Entonces, me parece súper importante estos trabajos porque hablan de un sistema del arte excluyente. O sea, a lo largo de tu tesis, vos fuiste reflejando cómo no hay cuestiones que tengan que ver con la capacidad de los géneros, sino con situaciones de construcciones en los discursos, tanto de la biología como de la filosofía y de otras disciplinas que han sostenido que las mujeres no estaban capacitadas para ingresar al sistema del arte, no a la formación artística, entre comillas, esto lo digo porque cuando se las comienza a dejar ingresar a la formación artística, eso no garantiza que pasen al sistema del arte, que es el sistema de becas, premios, escritura de la historia del arte, la crítica, las exposiciones, etc. Y esto está clarísimo en tu tesis, lo cual lo celebro, porque no es tan sencillo explicarlo y fundamentarlo. O sea, manejás mucha bibliografía actualizada en relación con estos temas. Sí, yo en el dictamen hice una observación que me gustaría decírtela también por acá, que es que la teoría feminista es pionera en estas investigaciones teóricas como Linda Noslin, que vos la mencionaste. Vos trabajás con fuentes, Linda Noslin, Griselda Pollock, o sea, hay fuentes en la historia del arte internacional y también en la historia del arte local, ¿no? Porque Laura Malosetti ya a estas alturas es una fuente, ¿no? Y fue directora de Georgina Glusman. El trabajo de investigación de Georgina tiene que ver con la dirección de Laura Malosetti, lo cual, vos fíjate cómo cambiaron los tiempos, porque Georgina comienza su doctorado hacia 2010 y ya tenía quien la dirigiera, ¿no? Yo lo inicié en 2005, después de haber presentado en 2 oportunidades mi proyecto en la UBA y haber sido rechazado, ¿no? Corregido, etcétera. Yo me daba cuenta de que no entendían por dónde iban las cosas y cómo cambian los tiempos. Por eso me da mucha alegría que en 2024 estemos defendiendo una tesis de maestría y que haya tesis ya de doctorados y trabajos de investigación que han abonado, digamos, en nuestras historias del arte locales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo también citaba material de Larisa Mantovani, que, bueno, me he visto implicada en su ingreso a CONICET y he leído mucho sus trabajos porque es una investigadora muy importante en relación a las artes populares y a ver cuál fue la participación de las mujeres en las artes populares. Y también en las artes, en los diseños, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el amateurismo, el amateur, que fue, digamos, un concepto que tiene altísimas connotaciones de exclusión para las mujeres. Y vos lo mencionás a eso, a mí me parece muy importante esta cuestión, porque fue el fundamento, una vez que se las permitía estudiar, o sea, ingresar a los diferentes espacios de formación artística, luego resulta que, bueno, era para ser amateurs, no para ser profesionales, porque el profesionalismo estaba, digamos, en manos de los varones, ¿no? Entonces, todos estos discursos de enorme misoginia, me parece que han marcado, me parece no, tengo la experiencia de que han marcado nuestro sistema del arte hasta la actualidad, ¿no? Porque los valores de mercado de las artistas contemporáneas con las que yo trabajo, también su presencia en los salones, en los premios y en las becas, siguen siendo inferiores.
aunque pareciera que no, ¿no? Esto sigue marcando la presencia de las artistas en un sistema que todavía no es igualitario, y que, digamos, se sostiene por esta estructura, esta construcción que vos estás señalando muy bien en tu trabajo de investigación, hasta la actualidad. O sea, hay repercusiones de este sistema que no ha cambiado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, digamos, a mí la verdad que me parece muy importante este trabajo, muy necesario que empiecen a circular publicaciones, digamos, te insto a que puedas publicar capítulos en revistas científicas, ¿no? Porque esto es muy importante, muy necesario esta difusión, porque también es importante, considero, que investigadoras más jóvenes empiecen a insertarse en los programas bibliográficos de las materias, empiecen a insertarse sus nombres, a ser reconocidas, ¿sí? Y esto, digamos, la única manera que contamos es publicando, ¿no? Difundiendo. Así que bueno, te felicito al director por haber conducido este trabajo de una manera muy profesional. Me gustó mucho la escritura también, esto no es fácil, uno a veces lee tesis que, bueno, tiene que andar corrigiendo errores gramaticales, bueno, esta tesis está impecable, como está escrita, cómo está fundamentada, cómo está organizada, así que te felicito, Ayelén, felicito al director, y bueno, espero poder estar citando tus trabajos en los programas bibliográficos de las materias que doy. Bueno, ante todo les agradezco a cada uno por el tiempo, por haber aceptado estar como jurado y por cada una de las sugerencias y recomendaciones. Sí, quizás me pasó que hay cuestiones que capaz quedaron como un poco en el tintero de poder justamente profundizar, como me decía Juan Manuel, pero por un tema quizás de los tiempos acotados, que bueno, uno tiene que de alguna manera limitarse y no poder explayarse demasiado. Sí, con respecto también a lo que me planteaba Emanuel, de quizás, bueno, poder continuar, ¿no? Porque también empiezan a surgir, como que se empiezan a abrir nuevas ventanas o puertas para poder continuar la investigación. Yo en el transcurso, bueno, del mes de mayo estuve en San Juan, llevando adelante un proyecto en paralelo a lo que es el trabajo de investigación de la maestría sobre Daría Echagüe y su obra puntualmente, y estuve en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que hemos podido ir encontrando, recuperando en cuanto a Daría como artista y en cuanto a las mujeres artistas sanjuaninas, y creo que es relevante, tomando un poco lo que me planteaba también María Laura, de animarme un poco más también a publicitar, a dar a conocer este material, ¿no? Porque a veces uno tiene como ese temor o esa inseguridad, y es como dar ese paso de avanzar y de uno dar a conocer, porque realmente fueron años de trabajo. Desde el 2020, digamos, que vengo trabajando en esta tesis junto con Luciano, y la verdad que ha sido para mí un esfuerzo importante, porque bueno, yo en el lapso de los años me he ido, estuve viviendo afuera, y la tesis continuó, siguió su curso, no la abandoné en ningún momento, y para mí eso, hoy alcanzar y llegar a esta instancia es como gratificante de alguna manera, y el tener también el reconocimiento y las palabras de ustedes como para, bueno, decir, tengo que continuar, esto no tiene que quedar acá, no tiene que quedar truncado o solo en este trabajo de tesis, ¿no? Publicar, darlo a conocer, seguir, se van a ir abriendo nuevas aristas, por supuesto que sí, y también tener en cuenta esto que, bueno, también me decía María Laura, que tal vez, bueno, no lo he mencionado en el trabajo de presentación,
de las autoras que me has recomendado en el dictamen, busqué algunos artículos como para leer y estar un poco más interiorizada, sobre todo sobre Mantovani, que no la conocía, y lo que eran las artes aplicadas, ¿no? En lo que fue la exposición de 1910, y también cómo se las consideró y cómo se las contempló dentro de lo que era la disciplina del arte, ¿no? Lo que eran las artes aplicadas. Y bueno, simplemente creo que eso sería todo. Agradecerles nuevamente, disculpen por los inconvenientes técnicos, y gracias por haber aceptado estar y escucharme. En Tandil, Buenos Aires, Argentina. Siendo las 9 horas del día lunes 4 de noviembre del 2024, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Daverio Ayelén, DNI 37-243-402, correspondiente a la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica. La tesis se titula Pintoras argentinas decimonónicas y su rol en la conformación de una iconografía visual nacional argentina 1880-1910. Se encuentra bajo la dirección del doctor Barandiarán Luciano, DNI 25-739-574. El comité evaluador se encuentra integrado por Díaz Ruiz Emanuel, DNI 30-840-735, Padrón Juan Manuel, DNI 22-944-057, y Rosa María Laura, DNI 16-598-852. Tanto la maestranda como el comité evaluador y comisión académica y posgrado acordaron realizar la defensa de tesis bajo la modalidad virtual mediante plataforma Zoom y realizado en paralelo una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte para público en general. Se encuentran conectados los integrantes del comité evaluador, la tesista y el director de la tesis. Finalizada la exposición oral y pública a cargo de la tesista y luego del análisis del contenido, originalidad y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, la comisión de evaluación procede a labrar el presente acta. La tesis presentada por la maestranda Ayelén Mara Daverio permite abordar un recorrido sobre el papel de la mujer desde una perspectiva social, cultural, económica y artística, concentrándose en un conjunto significativo de pintoras del siglo XIX y comienzos del XX, su obra y la relación de esta con la construcción y difusión de un relato artístico nacional. La tesis está construida sobre fundamentos históricos y metodológicos acorde a un trabajo de posgrado consistente, en donde la hipótesis exhibidas y el relevamiento bibliográfico están presentados de manera sólida, con una acertada argumentación teórica, sin ser mencionadas explícitamente en el texto de la tesis. La utilización de una mirada interdisciplinaria para abordar la temática es fundamental para dar cuenta de la complejidad de artistas que implica el objeto de estudio de la investigación desarrollada. En su exposición oral, la maestranda Daverio hizo un recorrido sobre los pasos de la investigación de forma clara y amena, considerando que es de gran interés esta tesis y que, por tanto, recomendamos que la maestranda continúe trabajando en estas temáticas de cara a la realización de un doctorado, así como también llevando a cabo una tarea de difusión de sus investigaciones a través de publicaciones. Por lo señalado, debido a la calidad de la tesis, se recomienda su publicación. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 10. Siendo las 10:50 horas del día 4 de noviembre del 2024, se procede a dar por finalizada la defensa de la tesis. Bueno, muchas felicitaciones, excelente. También el DNI no estaba bien en el acta, ahí lo cambié para que corresponda, para que esté correcto.
Muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a Yelén, felicitaciones Luciano, a festejar ahora. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la devolución, por haber estado y obviamente que voy a tener en cuenta todos los consejos y las recomendaciones que me hicieron.